Bueno, vamos a comenzar la segunda parte de la sesión. Nuestro conferenciante es Luis Ibáñez, es uno de los físicos teóricos españoles más reconocidos internacionalmente. Es un experto en la física desconocida, podríamos decir, en lo que se llama la física de partículas más allá del modelo estándar, es decir, es la persona que más sabe de lo que menos se sabe. Principalmente es conocido por su trabajo en teorías supersimétricas y teorías de cuerdas, y hoy nos va a dar un vistazo a la física de los tiempos de Galileo hasta el futuro, haciendo énfasis en los retos de la física del siglo XXI. Gracias, Luis. Bueno, gracias a todos por asistir a esta serie de conferencias. Yo voy a empezar haciendo un viaje en el tiempo. Vamos a retroceder en el tiempo, efectivamente, mucho, 500 años. Hace 500 años el hombre deja de ser el centro del universo. Es la revolución copernicana. Copérnico nos enseña que el centro del universo no es la Tierra, como se pensaba hasta entonces, sino que es el Sol, con los planetas dando vueltas alrededor de él. Esta es la primera página de su obra, que fue publicada póstumamente. Posteriormente, Kepler enuncia las leyes de los movimientos de los planetas. Es el comienzo de nuestra comprensión más aproximada del mundo. Kepler, sin embargo, no solo formuló las leyes de Kepler del movimiento de los planetas, sino que observó que hay en aquella época, 5 planetas. Y dijo, bueno, coincide con el número de poliedros regulares que existen en 3 dimensiones. Hay 5, eso lo sabían desde la época de los griegos, son los llamados sólidos platónicos. Y dijo, quizá eso no es una coincidencia y tiene que ver con las órbitas de los 5 planetas entonces conocidos. Y efectivamente tenía un modelo para entender las distancias y los periodos de rotación alrededor del Sol basada en ese hecho. Hoy sabemos que el número y movimiento de los planetas no es más que un accidente geográfico de cómo se formó el sistema solar. El número, de hecho, no son 5, son 7. Un error que cometió fue dar un significado fundamental a hechos accidentales, un hecho esencialmente geográfico. Pero realmente la física moderna empieza en el siglo XVII con Galileo Galilei, con estos 2 puntos fundamentales. Insiste en la necesidad de hacer una formulación matemática de la física y también el método científico, es decir, basado en el experimento. Y aquí le vemos en la torre de Pisa, tirando 2 bolas de algo a ver cuál cae primero. Finalmente, la auténtica revolución viene con Newton a finales del siglo XVII, que su contribución es, yo creo que impar en la historia de la física. Formula sus ecuaciones, las leyes del movimiento de Newton. Esta es la primera ecuación de la serie de ecuaciones famosas que vamos a ver más importantes. Formula las leyes del movimiento, descubre la gravitación universal, y enuncia la primera unificación en teorías físicas. Se percata de que el peso en la Tierra de las cosas tiene que ver con el movimiento de los planetas, que ahora nos parece trivial, pero entonces es una revolución, ¿no? Por eso lo de la manzanita que cae al suelo, se percató en ese momento, lo que dicen los cronicones, de esa primera unificación. Y más cosas, ¿no? Como la óptica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que recordar que, ya avanzando en el tiempo, las ecuaciones de Newton, la formulación de Newton, fue reformulada matemáticamente en términos de algo que se llama el principio de mínima acción. Es una cantidad que se llama acción, que no vamos a describir aquí en ningún detalle, que está relacionada con otra cantidad, que es el llamado lagrangiano. Lo digo porque va a aparecer el lagrangiano más adelante. La trayectoria de las partículas siguen aquellas trayectorias que minimizan este cacharro, la acción, que no necesitáis saber lo que es, y que depende de algo que tampoco necesitáis saber lo que es el lagrangiano. Hay otra formulación con otra cantidad que se llama hamiltoniano, que está relacionada con esta, ¿no? Esto en realidad lo hizo Hamilton, Lagrange, Euler, etc. Reproduce las leyes de Newton, pero no describe ningún nuevo fenómeno físico en absoluto. Este es un ejemplo de cómo se pueden hacer descubrimientos en física
que no vengan, digamos, debido a nuevos datos experimentales. En realidad parece que no contribuye nada nuevo, pero realmente esta formulación nueva de la mecánica de Newton facilitó el posterior desarrollo de la mecánica cuántica y de la relatividad. En el siglo XIX aparece la noción de campo de fuerzas y se logra descubrir todo el electromagnetismo clásico a partir de los trabajos ya de Coulomb en el XVIII, Ampère, Faraday, y Maxwell finalmente enuncia las famosas 4 ecuaciones de Maxwell que describen todas las interacciones eléctricas y magnéticas clásicas en una forma unificada. Aquí tenemos el campo eléctrico y magnético que describen efectivamente esas dos interacciones antes de él, entendidas de manera como diferentes, ya digamos en la época de Newton, no digamos en la época de los griegos. Se pensaba que una cosa eran los imanes, otra cosa era la electricidad, que esa curiosa propiedad de que cuando rozabas unos palitos se electrizaban o se erizaban los pelos, etcétera, etcétera. No solo eso, Maxwell se percató de que la luz es una variedad de este tipo de interacción, no es más que ondas electromagnéticas. Maxwell llega a la unificación de la electricidad, el concepto de electricidad, magnetismo y luz unificados. Y esta es una de las ecuaciones, en mi opinión, más bellas de la física. Esta es la velocidad de la luz y él la relaciona con esto que pongo aquí, epsilon 0 y mu sub 0, que en realidad nos dicen la intensidad de los campos eléctricos magnéticos creados por cargas y cargas en movimiento. A finales del siglo XIX se creía conocer el universo con bastante precisión, salvo pequeños detalles. Se pensaba, estos son pequeños detalles. Sin embargo, eran bastantes pequeños detalles. Mendeleev y otros habían visto que los elementos químicos, sabemos que toda la materia, incluidos nosotros, está construida esencialmente por 80 a 90 tipos de átomos, que son los elementos químicos, luego pueden formar moléculas y cosas, pero son los elementos químicos, y vio, entonces se conocían menos que ahora, vio que había unas regularidades en las propiedades químicas de los elementos químicos y lo compuso en forma de una tabla, lo que fue posteriormente la tabla de los elementos químicos, pero no se entendía a qué se debía eso. Sí que ya entonces, en el siglo XIX, se pensaba que estos elementos químicos estaban hechos de átomos, pero también se conoció al final la existencia del electrón, y uno de los modelos más populares de cómo podían ser esos átomos era de Vitta-Thomson, donde se tenía una masa difusa, una bola difusa de carga positiva y los electrones habitando como pepitas en una naranja en el interior. Pero este objeto no es estable realmente y además tampoco explicaba los datos, porque uno de los fenómenos bien estudiados en el siglo XIX era la curiosa estructura de los espectros de absorción y emisión de la luz. Hay rayas de emisión de estas y de absorción, de estas que os ha enseñado antes Juan García Bellido, que nos dan el código de barras de los elementos químicos. No se entendía muy bien a qué se debía esa estructura, digamos, se emitía la materia emite luz en colores muy bien definidos, frecuencias muy bien definidas. También apareció otro detalle que no se conocía muy bien, los rayos X, la reactividad, con Madame Curie y otros. Estaba otra cuestión técnica, la radiación del cuerpo negro, que tampoco se entendía muy bien. Finalmente, otro pequeño detalle que no se entendía era la constancia de la velocidad de la luz en sistemas en movimiento. En particular, el experimento de Michelson-Morley muestra que la luz, bueno, la idea era que toda onda, como la luz, se supone que tenía un sustrato para propagarse, ¿no? Las ondas de sonido, el sustrato que tienen es el aire y se propagan las ondas de sonido. Las ondas en una superficie de agua, pues es el agua. Entonces se pensaba que la luz necesitaba tener un sustrato, digamos, que vibrase cuando la luz pasaba, y era lo que se llamaba el éter lumínico, ¿no? Entonces, si el sistema solar está lleno de ese éter, según nos movamos a favor o en contra del flujo del éter, y emitimos luz en una dirección u otra, pues debiera digamos, la luz ir más rápido o más lento según se iba a favor o en contra del movimiento de este éter. Sin embargo, Michelson y Morley vieron que no, que en cualquier dirección la velocidad de la luz era constante.
Otra cosa a recordar en esa época era el escepticismo respecto a la astrofísica, las estrellas, lo que está más allá de la Tierra. Decía Auguste Comte en su curso de la filosofía positiva, este señor fue uno de los padres fundadores de la sociología moderna, dice: de los planetas, las estrellas, nunca sabremos nada de su estructura química o mineralógica. Afortunadamente se equivocó. Otro error más aquí. Lord Kelvin en 1900 dijo: bueno, no hay nada nuevo que descubrir en física en estos momentos, lo único que nos queda es hacer medidas más y más precisas, dijo en 1900. Sin embargo, los pequeños detalles que no cuadraban llevaron a la revolución de la física del siglo XX. La revolución de la física del siglo XX son estos dos pilares de la física del siglo XX: la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. La teoría de la relatividad especial realmente fue obra de este señor, prácticamente basado en trabajo previo, por supuesto, pero publicado en un par de artículos en 1905. La mecánica cuántica fue desarrollada durante más tiempo por una serie de genios de la física que incluyen no solo ellos, pero Born, Schrödinger, Heisenberg, Max Born, Jordan, Pauli, Dirac, pero no me cabían ni Jordan ni Max Born. Y yo creo que estos son más importantes. Fue un desarrollo colectivo, porque la teoría era más complicada, en mi opinión, más profunda que esta todavía, y necesitaba no un genio, sino 5, como mínimo, juntos para descubrirla. Efectivamente, la teoría especial de la relatividad, que está basada en este hecho, que la velocidad, se busca una teoría donde la velocidad de la luz es constante y la propagación de las interacciones también, precisamente para entender el experimento de Michelson-Morley. Otro punto fundamental es que c, esa velocidad de la luz, es la máxima velocidad de propagación de todas las interacciones, y la masa es una forma de energía. Esta es otra de las... normalmente las camisetas que lleva la gente se pone E igual a mc cuadrado, pero la ecuación buena es esta. Y que la energía es mc cuadrado más, esta es la que nos enseña en el colegio, la energía cinética más otros términos, de manera que masa es lo mismo que energía empaquetada. De alguna manera masa es energía empaquetada, es lo que es. Por cierto, aquí tenemos a Einstein con Cabrera en el centro de Madrid y dio una conferencia aquí mismo hace 90 años. Cabrera fue un poco el fundador de la física moderna en España, de una saga de hechos. Su hijo Nicolás Cabrera fundó el departamento de física de la Autónoma, de la que muchos de los que estamos dando las charlas fuimos educados. El segundo punto fundamental de física del siglo XX es la mecánica cuántica, que está basado en otro principio sencillo, que es la acción, eso que introducía antes, es múltiplo entero de una cierta cantidad medida experimentalmente, que es esto, una cantidad pequeñita en ciertas unidades, pero es pequeñita en cualquier unidad razonable. Esto quiere decir que toda magnitud que tenga unidades de acción está cuantizada. Ejemplos de magnitud con unidades de acción, pues si tú multiplicas lo que se llama el momento lineal, la masa por la velocidad por la posición, eso tiene dimensiones, unidades de acción, también la energía por el tiempo, también el momento angular. Tiene que ser un entero veces este número. Y eso, una cosa tan inocente como esa, pues realmente destroza la mecánica clásica y lleva mucho tiempo recomponerla. Pero evidentemente esto solo tiene interés para sistemas en los que, digamos, de tamaño muy pequeño, donde tamaño atómico y nuclear, donde esta cantidad tan pequeña de acción es relevante. De esta primera cuantización surge el principio de Heisenberg, que nos dice, efectivamente, ya lo decía antes Juan, que hay una incertidumbre en la medición de la posición de las partículas, que va como uno partido por el momento, la velocidad, la energía, digamos, como queráis, de la partícula. De manera que si tú quieres conocer la posición de una partícula con una precisión buena, tienes que hacerlo utilizando otra partícula o algún método que involucre energías muy, muy altas. Eso lleva a una imprecisión intrínseca en la medida de la posición de las partículas. En el mundo subatómico, donde aplica la mecánica cuántica, no tiene sentido hablar de trayectoria de una partícula precisa. En vez de utilizar este ente, que es la posición de una partícula en un tiempo t, que es lo que se utiliza, de lo que
queremos describir en la mecánica clásica, eso no tiene sentido. El ente matemático utilizamos lo que se llama una función de ondas, que es una función de la posición y del tiempo, y lo único que nos da es una distribución de probabilidad de posición de las partículas. Las partículas además tienen una dualidad, según el experimento que hagas se comportan como partículas, son a la vez partículas y ondas, de manera que tú coges un haz de electrones en una rendija y lo mismo que ocurre con la luz, que se sabía que ocurría desde el siglo XVIII o incluso del siglo XVII, que aparecen fenómenos de interferencias con bandas que aparecen, pues igual aparecen con electrones y otras partículas cuánticas. Bueno, a partir de la mecánica cuántica, la revolución es enorme y nos permite entender, la mecánica cuántica nos permite entender la estructura de los elementos químicos. Esta ya es una tabla de sistema periódico ya más completita, y la estructura, esencialmente toda la química se puede entender. No quiere decir que sabiendo esto se sabe hacer química, es diferente, pero se entiende, digamos, que la mecánica cuántica, en la física de la mecánica cuántica, es la teoría fundamental de la química, así como la física y la química son la teoría fundamental de la biología, que es la teoría fundamental de nosotros, ¿no? Aquí hay una jerarquía. Las moléculas, los cristales, toda la materia usual está hecha de estos señores y, digamos, la estructura general de los átomos se puede entender a partir de la mecánica cuántica. Lo que ocurre es que cada uno de los elementos químicos, y ahora ya sí que conocemos bien, no como en la época de Thomson, cómo está hecho cada átomo está hecho de un núcleo con protones y neutrones, protones con carga positiva y neutrones que son neutros, y una serie de electrones que giran alrededor. Los protones y neutrones presentan un nuevo tipo de interacción, diferente de la gravitatoria y diferente del electromagnetismo, que es lo que se llama la interacción fuerte o nuclear, una tercera interacción que estamos conociendo, y la corteza orbita, digamos, sometido al campo coulombiano de atracción, porque aquí hay cargas positivas, los electrones tienen cargas negativas y dan vueltas, entre comillas, alrededor. Digo entre comillas porque no hay noción de trayectoria aquí. Solo existen unos 100 tipos de átomos estables, pues la repulsión entre los protones en el núcleo haría que se rompiesen. Esa es un poco la idea precisamente de la fisión nuclear. Cuando hay demasiados protones, este conglomerado no es estable y se fisiona en trozos. Ok, o sea, la estructura pues, teórica es el siglo XX, tenemos el siglo XIX, evidentemente solo existía la física clásica, a distancias subatómicas se necesita utilizar la mecánica cuántica, cuando las velocidades no son despreciables respecto a la de la luz hay que utilizar la relatividad especial, y como ahora veremos, objetos que a la vez sean subatómicos y se involucren velocidades grandes necesitan utilizar algo nuevo, que es lo que se llama la teoría cuántica de campos, que voy a hablar brevemente. Y luego está la relatividad general, referente a astros y cosmología, que es lo que ha estado hablando Juan antes y por lo tanto no voy a hablar mucho. Ok, la mecánica cuántica y la relatividad se fusionan en algo que se llama la teoría cuántica de campos, desarrollada ya hace menos, entre digamos el año 28 y 50, hay mucha gente que contribuyó a ello, pero quizá Wolfgang Pauli, Paul Dirac y Richard Feynman y bastantes otros fueron de los que más contribuyeron. En particular Dirac, esta es otra de las ecuaciones más bellas de la física, pero para entender su belleza necesitaríamos aquí una clase de cuarto de físicas, que fue el primero en escribir una ecuación relativista para una partícula fundamental, para el electrón en particular. Y predijo que, por consistencia matemática de esta ecuación, tendría que existir una nueva partícula muy parecida al electrón, idéntica, salvo que tenía que tener la carga opuesta. De hecho, eso es general. Por cada tipo de partícula fundamental, como el neutrón, el protón, el electrón, debe de existir una antipartícula igual, pero con cargas opuestas. Y efectivamente, a los 4 años, qué maravilla, una época en que en 4 años podías testar la teoría. Anderson encontró el positrón. Otras propiedades de la teoría cuántica de campos, que es que en una interacción relativista y cuántica a la vez, el número de partículas no se conserva. Mientras que, digamos, en física atómica, el número de partículas, debido a que las energías no son suficientemente grandes, se conserva. Digamos, durante siglos se ha pensado que la materia no se destruye.
Sin embargo, la masa, en este caso, se puede convertir en energía y viceversa. De hecho, ese es el origen de la energía nuclear. Y esto es lo que se hace todos los días, cuando no está parado como ahora, en el acelerador LHC. Se chocan dos protones y salen todo este pelotón de partículas nuevas. Estás creando, los protones llevan muchísima energía cinética, es lo que hace un acelerador, y esa energía cinética se transforma en creación de partículas. Es una de las propiedades fundamentales de la teoría cuántica de campos. Y aquí tenemos, por ejemplo, este es el tipo de diagramas que uno tiene que hacer cuando hace un cálculo en teoría de campos. Y este es Sheldon Cooper sentado en la plaza de parking para que no se la quiten. De manera que esta es la idea general, es si dibujamos un gráfico con el valor de H, la constante de Planck, que controla la mecánica cuántica, y C, que controla la velocidad de la luz, para valores, digamos, cuando el valor de H barra es despreciable, valores bajos, y la velocidad de la luz, sin embargo, hay que tenerlo en cuenta, son valores, digamos, tus velocidades son despreciables comparables a la velocidad de la luz o cercanas, tienes que utilizar mecánica relativista. Si no es así, o sea, si cuando la velocidad de la luz es infinita, pues Newton tenía razón, no necesitas utilizar la mecánica cuántica relativista y utilizar la mecánica de Newton. Cuando estás en una situación donde, digamos, H barra, los efectos cuánticos son importantes, pero los relativistas no, pues utilizas mecánica cuántica no relativista, como aquí Heisenberg, ¿no? La teoría cuántica de campos, tomando el límite en cualquiera de las otras direcciones, contiene a las otras. Es como funcionan las cosas en física. En física no viene una teoría y llega otra y dice, esta a la basura. No, Einstein no tiró a la basura nada. Einstein lo que hizo es, vio cómo las ideas de Newton se generalizaban al caso de la velocidad de la luz constante en cualquier sistema de referencia. Bueno, del año 50 al 75 se construye lo que se llama el modelo estándar de la física de partículas. ¿Qué es el modelo estándar de la física de partículas? Es la teoría cuántica de campos, o sea, cuántica y relativista a la vez, que describe 3 de las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza. Ahora hablaré de cuáles son ellas. Y viene descrita, qué felicidad, también por un lagrangiano. ¿Veis? Este es el lagrangiano. Estas son unas tazas que venden en el CER, en la entrada, donde está escrito el lagrangiano y por tanto la acción del modelo estándar, las interacciones. Luego hablaré de cada uno de los trozos. Durante todo este tiempo, una de las cosas que se ha visto es que el protón y neutrón que forman el núcleo está formado por unos objetos que se llaman quarks, partículas fundamentales, que son quarks, propuestos por Gell-Mann y Zweig en 1964. El electrón, sin embargo, hasta nuestro día no se ha visto que de ninguna manera esté compuesto, parece elemental. De manera que las partículas más fundamentales que componen la materia son los electrones y los quarks. De hecho, esta es la nueva tabla, digamos, de los elementos fundamentales, lo que sustituye a la tabla de Mendeleev a finales del siglo XX. Toda la materia que conocemos está hecho de estas partículas de aquí, los llamados quarks y los leptones. Y hay otros objetos que se llaman los bosones intermediarios. Los quarks up y down, que están aquí, forman los protones y los neutrones. Los protones y los neutrones están formados por grupos de 3 quarks aquí y forman la materia usual. Los electrones orbitan alrededor de los protones y neutrones formando los átomos, y de vez en cuando hay una tercera interacción, se llama la interacción débil, y los neutrones pueden emitir una partícula casi sin masa, de los cuales ha hablado mucho Enrique Fernández el otro día, que son los neutrinos. Pero desgraciadamente, digamos, en los años 40-50 se vio que, bueno, desgraciadamente porque no sabemos por qué, resulta que existen 3 copias de la misma estructura. O sea, los átomos usuales están hechos de estos y no necesitamos más para entender toda la materia conocida. Sin embargo, en rayos cósmicos que nos vienen del espacio y en aceleradores se vio que existían otras 2 familias nuevas de quarks y leptones, la segunda y la tercera generación, con masas y todo diferentes. Respecto a los bosones intermediarios, hay uno muy famoso que es el fotón. El fotón es el que media la interacción electromagnética, que es fundamental para que nosotros estemos aquí hablando, etc. La interacción electromagnética es la que controla, como os he explicado antes, realmente toda la química, la biología, etc.
Luego existe la fuerza nuclear, mediada por un señor que se llama gluón, que es como el fotón, pero para la fuerza nuclear, que es el que mantiene los quarks dentro del neutrón y el protón unidos, y a su vez los protones y neutrones formando el núcleo también unidos. Luego, como os decía, existe la llamada fuerza débil, que es causante de la radiactividad natural, por ejemplo, y asociada a esa interacción, cada interacción tiene, como veremos en un momento, una partícula asociada, están los bosones W y Z0. Una cosa a recordar es que los quarks y leptones que forman la materia tienen lo que se llama spin un medio, o sea, pueden, entre comillas, porque en mecánica cuántica no es tan sencillo como eso, girar alrededor de sí con un momento angular, entre comillas, que es un medio de h barra, ¿no? Mientras los bosones tienen ese momento angular llamado spin entero. Efectivamente, como os decía, hay 4 interacciones fundamentales conocidas, ya las hemos mencionado todas. Está la nuclear fuerte, es la más grande, es la que mantiene estable el núcleo atómico, la electromagnética, que es más débil, mediada por el fotón. Esto es lo que se llama un diagrama de Feynman, muestra cómo 2 electrones chocan e interaccionan, pues intercambiando un fotón. La tercera interacción, la débil, causante de la radiactividad natural. Por ejemplo, aquí vemos un neutrón como se convierte, suelta un protón, se emite un W de estos que da lugar a un electrón neutrino. A diferencia del gluón y del fotón, los bosones que se intercambian, en este caso, tienen masa. Estos 3 tienen masa. Finalmente, la gravitación, que juega un papel un poco especial, como veremos ahora, que es la más débil de todas. Y es curioso porque, paradójicamente, evidentemente, el hombre de Cro-Magnon conocía muchísimo más la gravitación que todos los demás. Es la interacción que hace más tiempo que conocemos y la que menos conocemos hoy en día, ¿no? Una propiedad importante es la masa de todas esas partículas fundamentales que forman la materia usual. Como os decía, todos los bosones intermediarios sensatos, como el gluón, el gravitón, el fotón, no tienen masa, pero estos de la interacción débil tienen masa. Y eso llevó a problemas, no se entendía cómo eso se podía arreglar. Y eso es lo que llevó a la hipótesis del llamado bosón de Higgs. El modelo estándar predice la existencia de una nueva partícula, el llamado bosón de Higgs, predicho por esta gente y algunos más, pero sobre todo por esta gente, Higgs, Angler y Braud. Braud, desgraciadamente, murió hace poco. Y este señor explica, olvidándonos de pedanterías, la masa de las partículas observadas, ¿no? Aquí, si decimos la masa del protón es 10 a la 0, digamos, esto son unidades de lo que se llama gigaelectronvoltios. Pues el quark Charm, por ejemplo, el tau pesan como un protón, pero estos otros quarks y este otro leptón pesa 100 veces menos. En fin, hay una estructura de masas un poco misteriosa que no entendemos, como diré dentro de un momento. Y el señor más pesado es el llamado top quark, el quark top, perdón, y el Higgs. ¿Qué es el Higgs? Yo me he llevado por lo que dice el Wall Street Journal. En el Wall Street Journal explicaron lo que era el Higgs, y además os lo van a explicar varias veces en estas conferencias. La idea es que todo el espacio está relleno de un campo, en el mismo sentido que hay un campo eléctrico magnético, existe un campo asociado a la partícula de Higgs, que llena todo el espacio, y cuando un electrón se mueve en el espacio está frenado, digamos, por la existencia de una especie de rozamiento, entre comillas. Todo esto es muy poco riguroso, pero te da un poco la idea de lo que es, y al moverse en ese magma del bosón de Higgs, pues adquiere masa, y por eso los de Wall Street Journal pintan al electrón aquí más gordo. El fotón, sin embargo, no tiene ningún rozamiento y se mantiene sin masa. La razón es que el campo de Higgs es neutro, de manera que no tiene masa. Okay, esta es la idea intuitiva del bosón de Higgs. Pero en teoría cuántica de campos hay otro punto importante. Los campos tienen asociado partículas. De eso se dio cuenta Higgs, pero no Angler, por cierto. Higgs le dio tiempo después de que le revisasen el artículo, que dijo, por cierto, en una línea habrá una partícula asociada a este campo. Y eso le garantizó ser el primero, digamos, el obvio candidato para el premio Nobel que le dieron hace poco. Hubo que esperar casi 50 años, pero el 4 de julio del 2012 finalmente
se confirmó, ya había pistas hacía meses de que era así, pero para el 4 de julio la consistencia de los datos era ya sin ningún lugar a dudas. Lo que se hace en el LHC, en el CERN, es chocar protones, y bueno, hay muchas maneras de detectarlo. Como os decía, se produce muchísima bazofia, pero los detectores, hay unos detectores inmensamente precisos que son capaces de detectar, por ejemplo, en este caso, fotones, y bueno, una de las asignaturas más claras del Higgs es su desintegración a 2 fotones, que son estos bichos rojos aquí, que se ven en unos detectores que se llaman calorímetros electromagnéticos. Se vio, por cierto, que la masa de ese Higgs era 126 veces la del protón, más o menos, una barbaridad. Por eso hemos tardado tanto tiempo en encontrarlo, o han tardado. Y esto realmente es un éxito fundamental de la física teórica, porque está basado en consistencia de la teoría no es consistente si no es este cacharro, llevamos 50 años diciendo y efectivamente se encuentra. Y experimentalmente es absolutamente impresionante lo que han hecho. Fue una desgracia para el pobre Homer Simpson, porque él tenía una teoría para la masa del Higgs, la tenéis aquí. Esto es lo que se llama la masa de Planck, esta es la constante de Newton, H y C, y esta es la constante de estructura fina, es la intensidad de las interacciones electromagnéticas, y puso ahí a la 8, no sé por qué, y el pi tampoco me lo sé por qué, y le dio 303 Hz, de manera que ahí falló. Os recuerdo de qué va el Large Hadron Collider en el CERN. Eso está en Ginebra, es un túnel de unos 27 kilómetros de longitud, y hay 4 grandes detectores subterráneos, no, están como a 100 metros, ¿no? Aquí parece que están a 1 kilómetro, como a 100 metros, y hay 2 detectores particularmente grandes, CMS y Atlas, que son, digamos, para los más grandes y los que pueden medir más cosas diferentes. Estos otros son especializados, y fue allí donde se detectó. Por cierto, que de paso han descubierto nuevas interacciones fundamentales, porque la forma en la que, por ejemplo, se produce el Higgs es esta, en términos de diagramas de Feynman. Los protones chocan, se producen gluones, entonces se forma, digamos, un círculo virtual de quarks top o bottom, que son los que más contribuyen, y ahí hay una nueva interacción fundamental, que es lo que se llama una interacción de Yukawa. Se crea el Higgs, que a su vez, para desintegrarse en fotones, tiene que hacer este otro paseo. Pero estas son, digamos, cuando hablamos de hay 4 interacciones fundamentales, hay algunas más, pero estas no tienen ninguna relevancia en la vida corriente. O sea que finalmente tenemos el lagrangiano del modelo estándar con esta taza. Digamos, cada término quiere decir una cosa. El primer término nos da, pues, la energía cinética y las interacciones entre fotones, gluones, etcétera, los bosones intermediarios. Este otro de aquí nos dice cómo interaccionan los bosones intermediarios con la materia, por ejemplo, los fotones con los fermiones. Este otro término de aquí me dice cómo el Higgs se acopla a los fermiones, como los electrones, los quarks, y les da masa. Aquí tenemos la parte del Higgs. El Higgs interacciona consigo mismo y también con bosones gays. De manera que, este es el lagrangiano. Cuando uno se pone a hacer las cosas en detalle, es bastante más complicado que todo esto, pero el lagrangiano está bien. Por cierto, algunos de sus artífices para el desarrollo de ese lagrangiano nos visitaron hace un par de años. Bellman, que junto con Tophoron demostraron lo que se llama la renormalizabilidad de las teorías gays, un ingrediente fundamental para el modelo estándar. Shelley Glashow, que es el que propuso junto con Weinberg y Salam, pero digamos lo que se dice, el modelo concreto fue Glashow, de las interacciones débiles, y David Gross, que tuvo un papel fundamental para la comprensión de las interacciones fuertes o nucleares. Y la gravitación. Bueno, como Juan, yo sabía que iba a hablar, pues eso me permite ser extraordinariamente breve. Einstein, en 1915, con una intuición fabulosa, basada en lo que se llama el principio de equivalencia, formuló una teoría relativista de la gravitación. Hay algo que había que hacer. Desde el momento en que se sabe que la interacción no es instantánea, había que construir una teoría de la gravitación consistente con la relatividad, y eso es lo que le llevó bastantes años a Einstein. Y la idea intuitiva de la que se basó es la idea de que es indistinguible lo que se llama la gravitación, por ejemplo, la gravitación, por ejemplo, la fuerza que ejerce la Tierra sobre nosotros, sobre cualquier objeto, si estás dentro de un cohete y tira para arriba con la misma aceleración, pues tú no sabes si es que hay algo ahí, hay
un planeta o algo que te está trayendo o es que tienes un cohete que va para arriba. Eso es esencialmente un poco en caricatura el principio de equivalencia. Otra cosa fundamental es que la energía, no solo la masa gravita, es un punto importante, eso quiere decir el fotón no tiene masa. Sin embargo, la teoría predecía que como tenía energía, si por ejemplo tú emitías luz de una estrella y pasaba cerca del Sol, pues se iba a curvar debido al campo gravitatorio del Sol. Todo eso también tenía una forma de interpretarlo en términos de una deformación de la geometría alrededor de los objetos masivos y la aparición de nuevos objetos misteriosos como los agujeros negros que Pepe Barbón, que está en la audiencia, os explicó también el otro día y por lo tanto no os cuento. Y muy importantemente se puede aplicar no solo a astros, planetas, sino al mismo universo como un todo, que es lo que es la cosmología que nos ha explicado Juan en la conferencia previa. Hubble efectivamente observó que el universo se expandía y Lemaitre y Friedman, basándose en las ecuaciones de Einstein, propusieron un universo en expansión en términos de la teoría de Einstein. Y desde hace 13,82, más o menos 10 por 10 a la 9 años, el universo se está expandiendo en la manera que se ha explicado después del Big Bang, que está aquí Juan. Hay grandes predicciones de la teoría, como en particular de inflación, como cómo se deben de formar en un momento primordial a fluctuaciones digamos, en el fondo de radiación de microondas. Otra cosa que se predijo esencialmente por Gamow y otros es cómo uno puede entender la abundancia de los elementos químicos que hay en el universo. Os dije que hay 100 elementos químicos, pero de esos 100, entre comillas, grosso modo, no hay la misma abundancia en el universo. En el universo lo que más hay es hidrógeno, en 3/4 partes. La otra cuarta parte es helio. Y luego un poquito de lo demás. Y Gamow fue capaz de ver efectivamente a qué se debía esa proporción. Y bueno, luego se entendió, debido a ya otra gente, como el resto de los elementos que vemos, por ejemplo para nosotros es muy importante cosas como el carbono, el hierro en particular, etcétera, y esos fueron creados en el interior de las estrellas. Finalmente, lo último que mencionaba Juan, a nuestra comprensión actual del contenido del universo, con un 73% de energía oscura, un 23%, que no, bueno, sabemos que es energía y oscura, o sea, no emite luz. La materia oscura, que es un 23%, sabemos que es materia, eso quiere decir que son partículas, pero que no emiten radiación directamente, no las vemos. Y luego la materia usual, protones, neutrones, átomos, etcétera, etcétera. Una posibilidad, la más sencilla para entender esta energía oscura, es lo que se llama la constante cosmológica. ¿Qué es la constante cosmológica? Einstein fue el primero que vio que existía esa posibilidad, y es que la energía del vacío. El vacío puede tener energía distribuida, energía, sin más. Y una energía constante, y que eso podría explicar esto. Lo que pasa es que, bueno, ¿cuál es la motivación de esa energía? No sé. ¿Qué es la energía oscura? Sigue siendo una pregunta, es uno de los retos del siglo XXI. También, ¿qué es la materia oscura? ¿De qué está compuesta? Pero pasemos a los otros retos del siglo XXI que no tienen que ver, o no directamente, luego al final sí que tienen que ver, con la gravitación. Hay una serie de cosas bastantes que no entendemos. Estos son los pequeños detalles del siglo XXI, como los del siglo XIX que llevaron una revolución, pues ahora también hay pequeños detalles que no entendemos. En particular, ¿por qué las masas de quarks y leptones, y por lo tanto de todos nosotros, son las que son? Sabemos que el Higgs nos da masa, pero la masa concreta que nos da depende de esos acoplos que os dije, esas interacciones de Yukawa que decía, y valen lo que valen, pero no sabemos por qué. En particular, está en la primera generación de quarks, de la que estamos hechos, y leptones, pues pesa, esto es un megaelectronvolt, lo que sea, una 2.000ª de la masa del protón, ¿no? Las otras dos generaciones pues pesan más, en una cierta distribución misteriosa. Los neutrinos pesan muchísimo menos, eso se puede entender, hay argumentos para entenderlo. Además, los neutrinos tienen ciertas propiedades, etcétera, oscilan, esas cosas que os explicó Enrique Fernández el otro día, en que no vamos a entrar. Aquí hay un dibujo del tamaño comparativo de las masas. El señor que más pesa, digamos, en primera aproximación, el único que es masivo realmente gordo es el quark top, el último que se descubrió, que pesa cantidad. 170 veces la masa, 173 veces la masa del protón.
Y luego pues está el voto, etcétera, etcétera, en unas cantidades. Pero no sabemos por qué pesan lo que pesan. Luego están, os he hablado de las 4 interacciones fundamentales, con una jerarquía de escalas, unas más fuertes que otras. ¿Por qué hay 4 interacciones fundamentales? ¿Y por qué tienen las intensidades tan diferentes? Eso es algo que nos gustaría saber. Eso puede estar encerrando información importante. Respecto a ese último, por la intensidad, hay una propiedad interesante de la teoría cuántica de campos, y es que la intensidad o sea, lo fuerte que es una interacción depende de la energía a la que lo midas. No es lo mismo medirlo aquí, si puedes medirlo, que medirlo en el LHC. Hay una diferencia. Entonces uno tiene las ecuaciones de la teoría cuántica de campos, te permite extrapolar del valor que tiene de la intensidad de la fuerza nuclear, la débil electromagnética, que la tenemos medida experimentalmente en los laboratorios de ahora, y extrapolarlo utilizando las ecuaciones, lo que se llaman las ecuaciones del grupo de renormalización. Tú puedes extrapolar a valores de la energía más mayores, de qué pasaría si yo fuese capaz de medir a más energías, qué pasa con esas interacciones. Y curiosamente, como se dieron cuenta George I. Quinn y Weinberg en el 74, tienden a juntarse. Entonces eso sugiere que a unas energías muy grandes, como 10 a la 16, es decir, 10 y 16 ceros detrás, o 14 veces más grandes que las del LHC, podría haber una única teoría. Pero bueno, ¿qué es esa nueva teoría? ¿Qué unificación? ¿Qué es lo que sería esa teoría? Fijaros que el LHC es una maravilla, pero solo llega hasta a donde va a llegar, 13.000 GeV, muy poquito, comparado con las energías de las que estamos hablando. O sea, esto no va a haber acelerador jamás. Alguien hizo unas cuentas que necesitaba un acelerador como de aquí al Sol o algo así. Me parece una exageración, no creo que sea necesario tan grande para llegar a esas energías. Se puede hacer más pequeño con las nuevas técnicas de aceleración. Esta gran escala, donde parece ser que, fijaros que escalas también de energías, también quiere decir, en términos del universo primigenio, temperaturas. Temperaturas muy altas, existiría una sola teoría. Está cercana a la escala de energías donde los efectos cuánticos gravitacionales se hacen fuertes. Esto es lo que se llama la masa de Planck. Que tenéis una combinación de 3 constantes fundamentales de la física, h barra, la velocidad de la luz, la constante de Newton. Esta combinación tiene dimensiones de masa, esa es la masa de Planck, que le pareció relevante a Planck hace más de 100 años. Efectivamente, a esas escalas uno espera que, digamos, los efectos cuánticos en la gravitación sean importantes. Y es una escala como de 10 elevado a 18 GeV, o sea, como 100 veces más grande que la de donde parecen unificarse las interacciones. De manera que la gente piensa y dice, bueno, pues quizás las interacciones se unifican en lo que se llaman las teorías de gran unificación, GATS, y quizá hay una teoría subyacente más allá, que es la gente la llama a veces Theory of Everything, con un nombre no muy afortunado. Quizá hay una unificación de las 4 interacciones fundamentales, sí, puede ser. Otro problema que queda pendiente es el llamado problema de la estabilidad del Higgs, también problema de las jerarquías, problema de la naturalidad, y es lo siguiente. Acabamos de ver que parece que hay unas escalas muy grandes, la escala de Planck y la de unificación, que muchos órdenes de magnitud más pequeños de la otra masa fundamental que conocemos físicamente, que es la masa del Higgs, está alrededor de 100 GeV, 126, la escala de electrodébil. Esta disparidad de escalas es un poco sorprendente porque en teoría cuántica de campos uno puede calcular que el Higgs, si va andando por ahí de repente, puede emitir partículas virtuales y volverse a recombinar, y esto lo que hace es darle una contribución a la masa de ese señor. Aparte de la del Higgs, digamos que viene de la dinámica de Angler y de esta gente, pues habría esta contribución. Y bueno, si uno hace las cuentas, como veremos en la próxima transparencia, pues lo que sale es que es muy grande ese valor. Bueno, voy a explicar un poco qué es esta idea de ajustes finos. Voy a tomar como ejemplo el radio del átomo de hidrógeno. Como os explico a mis alumnos de tercero cuando les explico mecánica cuántica, les digo lo siguiente: el átomo de hidrógeno es muy sencillo, es un protón y un electrón. El protón pesa cantidad, de manera que está ahí quietecito. El que se mueve como un loco, digamos, es el electrón. Entonces les pregunto, a ver,
¿Cuál es el tamaño típico del átomo de hidrógeno? Dice, bueno, pues ¿de qué puede depender? Esto es como razona un físico naturalmente. ¿De qué puede depender? Vamos a ver, depende de la carga del electrón y del protón, porque esto es una interacción, gira alrededor debido a la interacción coulombiana, o sea que depende de qué más. Bueno, pues lo que pese el electrón que da vuelta, pues la masa. ¿Y de qué más? Pues de h barra, porque esto es de h, de la constante de Planck, porque es lo que rige la mecánica cuántica. De manera que dice, bueno, pues con estas tres cosas me construyo algo que tenga unidades de longitud, y ese es este cacharro. Y eso me va a dar más o menos el tamaño que tiene el átomo de hidrógeno. Y efectivamente, como hacemos en clase, hacemos la cuenta en detalle, pues si el radio del átomo de hidrógeno pues es prácticamente lo que da la cuenta de la vieja. Salvo un factor 3 medios, te da. O sea, lo sorprendente, si hubiera salido 100.000 veces esto, un físico hubiera dicho, ¿qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Pues algo así nos pasa aquí. ¿Cuál es el problema? Tenemos dos masas muy gordas, la masa de Planck, la de Higgs, la de unificación, y la masa de Higgs, que es orden de magnitud más bajo. Si tú metes las cuentas de la mecánica cuántica, de la teoría cuántica de campos, y dices, bueno, ¿esto de qué orden va a salir? Dice, pues yo predigo que va a salir pues, de la escala más gorda que hay ahí, la de unificación o la de Planck, 10 a la 16. Pero rayos, experimentalmente es 126 Hz. Muchísimos órdenes más bajos. Y lo que es peor es que existe el mismo problema con la llamada constante cosmológica, es decir, la energía del vacío. Haces la misma cuenta y es aún peor, es muchos órdenes, como 120 órdenes de magnitud mayor de lo que digamos, la cuenta de la vieja daría. Entonces aquí se ve que hay algo que no entendemos, que es el llamado problema de la naturalidad. Dos ejemplos de problema de naturalidad. Como dice el Roto, de lo que se deduce que es matemática imposible que esté pasando lo que está pasando. Pero pasa. Pero pasa, y eso a veces ocurre en física. Una elegante solución para el problema del Higgs, no para el de la constante cosmológica, es la idea llamada de supersimetría. La supersimetría introduce, aparte de la materia usual está aquí, los quarks, los electrones, neutrinos, etc., debe de existir, dice la supersimetría, lo que se llaman unos compañeros supersimétricos, que si tú tienes los quarks y los electrones y los leptones, etc., son fermiones, pues los compañeros son bosones, tienen spin entero, digamos. Y igual que existe el gluón, el fotón, etc., tiene que existir los compañeros supersimétricos, el fotino, etcétera, etcétera. Esto lo propusieron, entre otros, Bess y Sumino en el 74. Efectivamente, esa es la idea. Duplicamos el espectro de partículas, pero bueno, dice, bueno, oye, esto es muy poco económico, estás duplicando el espectro de partículas, pero bueno, no es la primera vez, porque ya Dirac lo hizo. Dirac dijo, para cada partícula existe la antipartícula, y tenía razón. Como decía además Abdus Salam, uno de los constructores de la teoría de la estrella de David, no hay que ser económico en partículas, en el número de partículas, sino en el número de principios. Efectivamente. Este es uno, el de la supersimetría. Bueno, estas nuevas partículas estabilizan la masa de Higgs. Lo que hay, este es el término que os decía yo que generaba, digamos, técnicamente esa masa tan enorme desagradable, pero al haber nuevas partículas hay otras contribuciones que justo al sumarlas te dan cero a esa masa y es una solución efectivamente muy atractiva. Las partículas, estas supersimétricas nuevas, sabemos que no las hemos visto todavía en aceleradores, de manera que deben de pesar bastante y hay razones para pensar, incluso teóricamente, que tienen que ser bastante pesadas. En particular, las más ligeras son neutras y son un candidato muy razonable para la materia oscura de la que hablaba Juan. De hecho, muchos de los análisis en búsqueda de materia oscura que se hacen es en base a la posibilidad de que sean estos neutralinos, que son como mezclas de fotinos y higsinos, etc. Los squarks y gluinos son muy masivos. Uno esperaba hace años que deberían de pesar 300, 400, 500 Hz, una cosa así. Y en principio debe ser posible detectarlos en el acelerador HC del CERN. ¿Cómo? Pues tú chocas dos protones, eso lo haces todos los días en el LHC, cuando ahora está cerrado, pero dentro de un año lo abrirán otra vez. Entonces tú esperas, esto es interacción fuerte, porque el gluino es el mediador, digamos, es el compañero supersimétrico del gluón, tiene interacción fuerte, se crean gluinos y esos gluinos pues dan lugar a quarks y sus squarks y al final de la interacción se crean de estos neutralinos. Estos neutralinos son partículas muy penetrantes que no tienen carga, es esencialmente muy difícil de detectar, en particular un detector como los del LHC,
Y tú como vas a ver eso es no viéndolo. Es decir, tú tienes un suceso, este es el del experimento CMS, esto es una simulación desgraciadamente, en el experimento CMS, que es uno de los dos importantes en el LSC, tú lo que ves es un chorro de partículas, que vendrá pues, a lo mejor de un quark, otro chorro de partículas, una serie de chorros de partículas, y ves que al sumar lo que se llama los momentos lineales y las energías pop, te falta. Entonces tú deduces de ahí, porque la conservación de la energía y el momento lineal está testado con una precisión asombrosa, que por ahí se tiene que ir escapando una partícula y probablemente será, si existe la supersimetría, pues será un neutrino de estos, de manera que así se detectaría. Y estos son los últimos datos presentados hace pocos meses, hace un par de meses, con una de las colaboraciones, en este caso es Atlas, límites para partículas supersimétricas. Aquí está la masa de los squarks en gigaelectronvoltios. El 2800 es veces la masa del protón, si queréis. Y aquí también. Estos son diversas suposiciones, pero lo que te quiere decir que valores de la masa de los cosibolinos por debajo de esta cosa amarilla, digamos, no existen, de acuerdo con este experimento. Eso es lo que nos dice que las masas de los cosibolinos, si son más o menos del mismo orden de magnitud, pesan más de 1700 veces la masa del protón, si existen. Lo cual empieza a molestar, porque todos esperábamos que pesasen 300, 400, 700, 800, pero 1700 ya empieza a ser demasiado. De manera que empiezan a aparecer dudas razonables de que quizá supersimetría no sea la solución al problema de la naturalidad. De manera que otro reto. Y siguiendo esto, ¿y por qué el Higgs pesa 126 gigaelectronvoltios? Este es otro misterio. Aquí le veis personificado. Bueno, 126 GeV además es un valor un poco especial. Aquí tenemos posibles valores que podía haber tenido la masa del Higgs. 100, bueno, más de 100 lo sabíamos porque había un acelerador previo que nos decía que no estaba por ahí. Tenía que pesar más de 100, digamos, pero podía haber pesado 200, 300, 400, cualquier cosa. En principio la teoría no te lo predecía. Pero el estándar, modelo supersimétrico del modelo estándar, la versión supersimétrica del modelo estándar, te diría que más allá de 130 GeV hubiera sido problemático para las teorías supersimétricas. O sea que, bueno, 126, de manera que no está mal para las teorías supersimétricas en principio. Respecto al modelo estándar, pues está en el borde por otras razones diferentes. Sí, el modelo estándar es estable y coherente, entre comillas, para valores de la masa del Higgs, lo contrario que el modelo estándar supersimétrico, a partir de 130. Porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, supongamos por un momento que no hay supersimetría, que solo tenemos el modelo estándar. Pues el universo estaría al borde de la catástrofe. ¿Por qué? Bueno, en esa situación uno puede calcular que digamos, hay algo que nos describe precisamente la energía de la partícula de Higgs, lo que se llama el potencial, en términos de la partícula de Higgs. Se supone que nosotros, para ser felices, tenemos que estar situados en un mínimo de ese potencial. Pero se ha visto, si el valor de la masa del Higgs es la que es, que el potencial tiene este tipo de curiosa deforma. Y entonces, con un poco de mala suerte, y la mecánica cuántica te da esa mala suerte, clásicamente uno no podría, si no tiene energía suficiente, no podría traspasar por aquí. Pero existe una cosa que se llama el efecto túnel en mecánica cuántica, que te permite atravesar barreras siempre que sea en un intervalo de tiempo suficientemente pequeño. De manera que es lo que quiere decir que el universo, tal como lo vemos, en un cierto momento, empezará una transición de fase que nos llevará a esta situación catastrófica donde el mundo, como lo conocemos, desaparecería. Estamos en una situación de un universo metaestable, pero no hay que preocuparse porque eso ocurriría muy lejano en el tiempo. Eso, como decía Bracurcis de Asterix, decía: yo lo único que temo es que se me caiga el cielo encima, pero eso no va a ocurrir mañana. Pues esto es lo que ocurre aquí, no va a ocurrir mañana. Pero encima está el reto de la gravitación cuántica. A día de hoy no tenemos todavía una teoría cuántica de la gravitación completa. Siempre he hablado de las tres interacciones en teoría cuántica de campos: fuertes, débiles electromagnéticas. Existen y además están testadas con una precisión asombrosa. Pero no tenemos una versión cuántica de la gravitación.
De hecho, aplicando las recetas de la teoría cuántica de campos se llega a inconsistencias matemáticas. Aparecen divergencias que hacen a la teoría carente de sentido. Muchos físicos piensan que una de las ideas que hay que abandonar para comprender esto es abandonar la idea de que las partículas elementales son puntuales. Efectivamente, en esa dirección va a lo que se llama la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es una teoría en construcción, o sea, es una teoría en exploración. Se está construyendo desde hace muchos años y nos llevará probablemente unos cuantos decenios más. Es una teoría tremendamente rica. Fijaros que no es... hay un concepto importante en el caso de teoría de cuerdas. Nosotros no nos vamos al despacho y digo, y ahora me invento yo una teoría de cuerdas. No, es una estructura que existe independientemente de nosotros y que lo que estamos haciendo es explorándola. En el mismo sentido, en el mismísimo que en el siglo XVIII se exploraba Australia y los océanos, el Océano Pacífico, etc. Es decir, vamos aprendiendo más y más de esa teoría, pero que está ahí, no la vamos inventando. Empezó los primeros escarceos en el año 68 con Gabriele Veneziano, luego en el 85 hubo un gran avance con el trabajo de Schwarz-Green y la aparición de la llamada cuerda teorética de Gross y colaboradores. Witten hizo muchísimas contribuciones en este desarrollo. Juan Maldacena hizo la última revolución encontrando una simetría muy peculiar y mucha otra gente que no he puesto aquí. Es de nuevo un trabajo colectivo de muchas personas. La idea elemental es que todas las partículas, si realmente tuviésemos energía suficiente para mirarle las tripas, veríamos que no es una partícula, sino que tiene estructura de cuerda, con dos extremos. Esto es, digamos, energía distribuida especialmente. Y esa es la idea. No sé, si tuviésemos una hiperlupa, podríamos ver, por ejemplo, que si dos quarks chocando, lo que son en realidad son estas cuerdas que se funden en una sola cuerda y luego se vuelven a separar. Y esa sería la idea. La idea dicho en palabras. La teoría de cuerdas exige la existencia de la gravitación, es un punto importante. Existen cuerdas abiertas y cerradas, y la idea más simple es que las cuerdas abiertas contienen dentro de sí los quarks y leptones, gluones, etcétera, todo lo que es el modelo estándar. Las cuerdas cerradas contienen la gravitación. De todas maneras, están unificadas como interacciones. Todas las interacciones aparecen unificadas en la teoría de cuerdas. Sí que hay un ingrediente nuevo en la teoría de cuerdas, que es... La forma más sencilla de la teoría de cuerdas aparece con dimensiones extras, en particular en 10 en vez de 1 más 3. Nosotros vivimos en 3 dimensiones espaciales más una temporal, pues se necesita 1 más 9. Bueno, la existencia de dimensiones extra es una idea vieja, propuesta en primer lugar por Kaluza y Klein hace muchísimo tiempo. La idea es pensar que nosotros vivimos como en este plano que está aquí, pero que no podemos descartar que haya aquí este es el caso más sencillo, una quinta dimensión, pero de un tamaño tan pequeño que con nuestras, digamos, aceleradores o lo que sea, no lo podemos detectar y explorar. Por lo tanto, son inobservables con las técnicas que hoy en día tenemos, incluso el LHC. En realidad, no hay una dimensión extra, sino 6 dimensiones extra. Pues digamos, esto simboliza las 6 dimensiones extra, es una variedad de 6 dimensiones, como un espacio finito, compacto que se dice, de 6 dimensiones, y dentro de, digamos, la forma que tienen esas 6 dimensiones extra, el tamaño y la forma concreta que tiene, es lo que determinan, por ejemplo, que hay más de una generación. Esto es típico de teoría de cuerdas, hay más de una generación, es un punto bueno. 3, hay modelos de 3, hay de menos, pero hay varias. La masa de los quarks y los leptones depende también de la estructura de esto y, de hecho, se han construido ya soluciones que dan lugar a una estructura muy, muy similar al modelo estándar. También hay otros objetos extensos que son generalizaciones de la teoría de cuerdas, como las llamadas de Branas, que en vez de ser una sola dimensión, pues 2 dimensiones, que juegan un papel fundamental que no voy a describir aquí. Pero la idea sería que las partículas usuales del modelo estándar, un gluón, un quark, etcétera, aparecerían al vibrar las cuerdas entre conjuntos de estos objetos extensos llamados de Branas. Os digo, no vamos a comentar. Un punto importante es que antes del año 95 se sabía que había 5 tipos de teorías de cuerdas.
con estos nombres curiosos, propuestos por diversas personas. En el año 95 se vio que están unificadas dentro de una sola estructura y que se llama ahora teoría M. Este es un diagrama donde se describen todas las teorías. Estas están unidas con otra nueva teoría en 11 dimensiones que también, para confundir a la gente, se llama M-theory. La teoría M. La idea es que estas diferentes teorías en realidad están conectadas, no son independientes, porque hay simetrías que las conectan. En particular, dos tipos de simetrías, una que se llama dualidad S y otra dualidad T. La dualidad S nos dice que ciertas teorías con intensidad G, digamos, son equivalentes a otras teorías con intensidad 1 partido por G, ¿no? O sea que ciertas teorías en interacción fuerte pueden venir descritas por otras en interacción débil. Algo un poco sorprendente en física. Y otra parecida, una cuerda con una dimensión extra de radio R, es equivalente a otra teoría con una dimensión 1 partido por R, de manera que la noción de grande y pequeño se ve confundida aquí. Hay un problema que muchas veces se destaca respecto a la teoría de cuerdas, que es que existe un número enorme de soluciones. De las ecuaciones de la teoría M, aquí las estoy representando como mínimos. Esto podéis pensar como una especie de super y hiperpotencial, y cada mínimo representa una solución de la teoría, ¿no? O sea que cada mínimo tiene unas dimensiones extra, unas dimensiones extra de unas ciertas características diferentes. Este diferente de este diferente de este. Y hay estimaciones que te dicen que hay hasta 10 elevado a 500 soluciones. Yo, en mi opinión, hay bastantes más. Si tú coges una de estas fijas y dejas variar todos los parámetros, obtienes 10 a la 500. Pero teniendo en cuenta que de tipo de patatas de estas hay como centenares de miles o 1 millón, pues entonces hay bastantes más. La idea es que cada una de estas soluciones tienen diferentes constantes de la naturaleza y tipos de problemas, masas de los quarks, de los leptones, números de generaciones, a lo mejor ni siquiera en materia, la mayoría de las soluciones son absolutamente absurdas, sin ninguna materia, etcétera, etcétera. La nuestra es una solución especial. ¿Por qué esta solución? Este es el problema o el hecho de la existencia de lo que se llama un paisaje de la teoría de cuerdas. Pero hay algunos que piensan, de los que me cuento, por cierto, que no está claro que sea un problema, quizás es una bendición. Esto conecta un poco también con lo que decía Juan antes. Dentro del universo inflacionario, lo comentó él, se crean universos sin cesar. Estos señores de aquí son nuevos universos. Cada universo, en general, puede corresponder a una diferente solución de la teoría de cuerdas, de todas las posibles, ¿no? Es un hecho que solo podemos vivir en un universo que permita la aparición de la vida, si no, no estaríamos en esta sala. Eso estáis de acuerdo, ¿no? Una enorme mayoría de las soluciones de teoría de cuerdas son incompatibles con la aparición de nada, no solo de la química, sino de nada. En algunos de ellos puede aparecer química no trivial, y todavía en un número más pequeño, vida. De manera que es bueno que haya 10 a la 500 o más soluciones para que el hecho improbable de la aparición de la vida sea posible. De manera que esto es un nuevo giro copernicano. Nosotros no solo no estamos en el centro del universo, sino que somos, digamos, vivimos dentro de una de las posibles soluciones. La mayoría de las soluciones son absurdas, y vivimos en una que no es absurda. Claro, es, digamos, razonable, porque si no, no estaríamos aquí. Este es un razonamiento antrópico que no tiene bastante miga. De hecho, la idea sería que algunas de las magnitudes físicas podrían venir determinadas porque otros valores serían incompatibles con el universo que observamos. Primero, por ejemplo, Weinberg en 1987, un pionero en esto, dijo, bueno, la constante cosmológica, esta que da lugar, o puede dar lugar a la energía oscura, de la que hablábamos antes, si fuese muy diferente de lo que es, no habría formación de galaxias. Se puede ver que si es más grande o menor, pues o se expande demasiado el universo o colapsa, de manera que el valor de la constante cosmológica no está muy lejos, digamos, es una zona muy pequeñita en la que lleva a universos sensatos. Se puede ver también que si, por ejemplo, la masa del quark up y el down, si fuese al revés, no habría átomos. Directamente los protones serían inestables. Y la masa del Higgs también. Tú puedes decir que la masa del Higgs tiene que ser pequeña, porque si no, de nuevo, hay digamos, los átomos con los átomos, la química no aparecería. En este caso, si tú aceptas esto, supersimetría no sería relevante para entender la estabilidad del Higgs. El Higgs tiene esa masa porque si no, no estaríamos aquí.
La idea es que habría que renunciar quizá a que todas las magnitudes sean predichas por la teoría. Algunas magnitudes serían históricas, no fundamentales. O sea, la idea es no cometer el error de Kepler de nuevo. Porque, fijaros, hay un ejemplo claro. La vida en los planetas. Hay aquí dos parámetros importantes, el tamaño de una estrella y la distancia de tu planeta a esa estrella. Aquí está el Sol y aquí está la Tierra. Si estás demasiado cerca de tu estrella, te fríes, ahí no puede haber vida. Si estás demasiado lejos, te congelas, ahí no puede haber vida. De manera que hay una línea donde puede aparecer vida. De manera que es posiblemente una tontería preguntarse, bueno, ¿por qué la temperatura media de la Tierra es la que es? Y la abundancia de agua es la que es. Y digo, hombre, eso no te lo tienes que preguntar. Es que es la única manera que tú estuvieses aquí. No tiene nada de particular. O sea, es igual. La idea sería que en un universo con otra constante cosmológica o relación de masas o la masa de Higgs, pues sería como no tendría sentido porque tú no estarías aquí. Ese tipo de argumentos se llaman a veces antrópicos, pero yo creo que es lógica pura, no hay ningún... Otra pregunta, ya estoy acabando. Ángel, no te pongas nervioso. Típica ¿es la teoría de cuerdas la teoría unificada definitiva? Esto va en opiniones. Probablemente sí. De hecho, yo creo que la mayoría de los físicos teóricos en activo piensan que así es, a lo mejor no el 100%, pero de luego el 70%, digamos. Pero probablemente nos llevará bastante tiempo encontrar una formulación completa. Está claro que entendemos montones de cosas sobre la teoría de cuerdas, se ha desarrollado un enorme... hemos explorado, eso es como quien está explorando Australia y conoce la zona de Canberra, pues probablemente estamos en la situación. Pero claro, se van descubriendo más y más cosas. En una formulación más completa, que pensamos muchos que existe, cosas como el espacio y el tiempo es posible que aparezcan como conceptos derivados, no fundamentales. Hasta ahora el espacio y el tiempo es como el escenario. Dice, das por hecho que hay un escenario donde ocurren las cosas. Bueno, pues eso está por ver. Posiblemente no sea así, sino que sean conceptos derivados. Hay conceptos más fundamentales que el espacio y el tiempo. ¿Se puede verificar experimentalmente la teoría de cuerdas? Bueno, yo personalmente creo que la teoría de cuerdas se irá reafirmando prácticamente por la ausencia de competidores y por, digamos, porque realmente sea compatible con todos los datos que se vayan acumulando. Pero en cualquier caso no hay que volver a repetir el error de Comte, que decía que jamás podríamos saber de qué estaban hechas las estrellas. Los futuros experimentos serán vitales, en particular el LHC, a finales del año que viene va a empezar a correr otra vez con energía casi doble. Es posible que aparezca la supersimetría, a materia oscura, o cosas que no se nos han ocurrido, no hay que pensar que lo sabemos todo. A lo mejor aparecen más de un Higgs, nuevas partículas, en particular nuevos bosones intermediarios pudieran aparecer. Es importante también el estudio de la física de neutrinos, hay otro tipo de partículas llamadas acciones que explican otros problemas. Hay experimentos de detección directa de materia oscura, como nos explicó David el otro día, energía oscura, como nos ha explicado Juan, ondas gravitacionales. Quizá todo esto son pequeños detalles, pero de nuevo, no debemos repetir el error de Lord Kelvin, no son pequeños detalles. Hay cosas que todavía no entendemos. Avancemos ya en el tiempo y finalmente la gente está empezando a pensar en el nuevo acelerador. Esto es el LHC. Anteriormente había otro acelerador en el túnel, este es el de 27 kilómetros, este es el lago de Ginebra y el CERN está aquí. Esto es la posibilidad de construir un túnel de 80 o 100 kilómetros. También por debajo es complicado porque hay que hacerlo debajo de los montes del Jura, hay que atravesar por debajo del lago Lehmann, y aquí también hay montañas altas, el Saleb, etcétera. Pero de hecho estudios ya geológicos de esta posibilidad se hicieron hace años en previsión. Todas estas cosas hay que empezarlas muy pronto. La idea óptima sería que el comienzo de la construcción fuese en 2020 y que las colisiones empezasen más o menos en 2030, que es cuando uno espera que el LHC digamos, haya acabado su función. Esto no ha sido aprobado ni nada, estos son los físicos que están haciendo estudios. El LHC empezó así, yo me acuerdo que yo empecé mi carrera prácticamente, hice la tesis, me fui a Inglaterra y ya se empezó a hablar del LHC y ha tardado, fijaros, toda mi carrera prácticamente construirse. Pues esto yo ya estaré no retirado sino muerto para cuando esto se pueda construir. La verdad que, me interesa solo relativamente. Hace unas semanas en Nature ya daba la noticia
y lo llamaba el Señor de los Anillos de colisión, ¿no? El Lord of the Rings. Y bueno, gracias por todo. Gracias, Luis, por este repaso histórico y visión de futuro. Me imagino que hay preguntas. Sí, allí. Sí. Un par de preguntas. Bueno, muchas gracias por la exposición. Y una es acerca de las partículas de segunda y tercera generación. He entendido que se han encontrado en el acelerador, pero en la naturaleza se han conseguido también. ¿Dónde están? ¿En las estrellas, en el espacio, aquí en la Tierra? Ahí. Bueno, en la Tierra no se han detectado, pero de hecho las primeras partículas de la segunda generación no se detectaron en aceleradores, se detectaron en rayos cósmicos. O sea, se ponían emulsiones fotográficas y se vio que del espacio exterior venían una serie de partículas, que fueron los llamados kaones, que tenían al nuevo quark extraño, también a otros electrones monos. En la segunda generación apareció en rayos cósmicos y luego se produjo en aceleradores explícitamente. Las más pesadas no, desgraciadamente no. Los rayos cósmicos no tienen tanta energía como para producirlos, o por nosotros para detectarlos. Pero sí, o sea, parte de ellas hemos visto que existen experimentalmente, digamos, de forma natural, pero bueno, la forma en la que producimos en aceleradores es totalmente natural también. Los rayos cósmicos pensaba que eran energía, o sea, que no traían... No, son partículas. Pero son fotones, básicamente, ¿no? No arrastran otras partículas. Van desde núcleos hasta protones, tienen toda la gama. Bien. ¿Tomas más preguntas? Sí, ahí atrás. La segunda pregunta que tenía era, de la misma forma que el núcleo de un átomo es mucho más pequeño que el átomo en sí, ¿los quarks son también mucho más pequeños que el núcleo del átomo? ¿O qué relación hay de tamaño entre el quark y el núcleo? No, en realidad, en proporción no. En realidad, los quarks tienen un tamaño solo ligeramente inferior a los núcleos. 3, 4 veces, 5 veces menor, digamos. Tomamos una nueva pregunta, allí atrás, sí. ¿Por qué la suma de las masas de los quarks que componen el protón y neutrón no suman la masa del neutrón y neutrón respectivamente? ¿Qué es lo que es? Muy buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? Porque estamos hablando es como menos del 1%. La suma de las masas de los física, quarks. si tú tienes partículas que interaccionan, hay dos contribuciones a la energía. Una es, en particular en un contexto relativista, la masa de las tres partículas, pero también contribuye a la masa de todo el invento la energía de ligadura entre los tres quarks. La energía de ligadura en general contribuye negativamente, como todos los potenciales atractivos. De manera que, como energía y masa es lo mismo relativistamente, la masa no es la suma de las tres masas, porque hay una contribución a la masa que viene de la energía de interacción entre las tres. Tomamos una pregunta ahí delante. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias por su conferencia. Será seguramente para muchos de nosotros inolvidable. Sí, una excelente capacidad didáctica. La pregunta, puesto que no soy físico, es un poco nebulosa. Usted ha dicho una frase muy bonita, que esto existe, es como Australia, solo que todavía no lo hemos explorado bien a propósito de la teoría de cuerdas, asociado, si he entendido bien, a la supersimetría, ¿no? Como una consecuencia. Bien, entonces me vino a la memoria el hecho de que una mujer maravillosa, la Emmy Noether, hizo el teorema de la conservación de algo cada vez que aparece en la simetría. ¿Es eso la Australia que hay que descubrir, que usted decía? Es decir, un teorema puede ser tan real que provoca las deducciones sobre la conformación de la realidad. No sé, igual me estoy explicando muy mal.
hay una explicación teórica previa a los descubrimientos siguientes. Puede ser que las formulaciones matemáticas, en este caso del teorema de la simetría, haya sido el continente que estamos descubriendo. Gracias. Desgraciadamente yo creo que es más complicado que eso, ¿no? El teorema de Nether te habla sobre cantidades conservadas, como la carga. Sabemos que la carga es conservada y aquí en el modelo estándar hay otras cosas que se conservan, ¿eh? Y el teorema de Nether dice que siempre que tienes una simetría tienes una cantidad conservada. Eso es lo que dice el teorema. Eso te da parte de la teoría, pero no te da toda la teoría. La teoría, digamos, o sea que no, un teorema de Nether no bastaría. No veo yo cómo podría, digamos, permitirnos entender el resto de lo que todavía no acabamos de comprender de teoría de cuerdas. Lo que necesitamos es algo más parecido, que probablemente no existe, a un lagrangiano. El famoso lagrangiano, si tú te dan el lagrangiano al modelo estándar, es que puedes calcular todo, es una maravilla. La teoría de cuerdas no tiene un lagrangiano. Y probablemente nunca lo tendrá, probablemente no tiene sentido planteárselo. A nivel de teoría efectiva, digamos, con energías bajas lo tiene, pero lo que necesitamos es un principio no necesariamente una simetría. O sea, hemos cogido el rollo de que todo tienen que ser simetrías, pero a lo mejor no lo sé. Algún tipo de nuevo principio que simplifique la estructura de la teoría de cuerdas. El momento de la teoría de cuerdas es un montón de cosas sueltas, muy consistentes. Claramente ahí hay algo. Yo lo llamo, la teoría de M, la teoría de cuerdas, es la rama de la matemática que contiene partículas físicas. Consiste en el mismo sentido, sí, verdad, o sea, la geometría algebraica no contiene en sí mismo un gravitón de masa cero, no predice que existe la gravitación. La M-theory es una teoría muy particular y existe tal como, o sea, simplemente la estamos descubriendo poco a poco. O sea, existe esa noción. No es que estamos inventando algo. ¿Más preguntas? Sí, ahí delante, señor de Violeta. Espera el micrófono, por favor. Yo más que pregunta también es una reflexión filosófica. Dice, si la solución de 10 elevado a 500 de la paisajes de cuerdas es un universo en el que somos únicos, eso contrasta con sus apreciaciones de que hemos sido desplazados del centro, de ser el centro del universo, pero ahora volvemos a él. No, lo que quiero decir con eso es que antiguamente mucha gente pensaba, cuando encontremos una teoría de todas las interacciones, veremos que las ecuaciones me dicen que existe una sola solución que corresponde al mundo observado. De hecho, yo creo que todavía tengo colegas que piensan eso, y bastantes. Lo que está diciendo esto es que no es así, sino que la teoría admite muchas soluciones, unas permiten vida, otras, la gran mayoría, no permiten vida. Probablemente existen otras con vida. Eso no, pero yo no lo veo tan sorprendente. También sin teoría de cuerdas la noción de paisaje existe. O sea, también en teoría cuántica de campos existen muchas posibles teorías. O sea, de la misma razón, es como los planetas, de nuevo. Planetas hay montones, ¿no? O sea, probablemente, además, se ha aprendido recientemente que hay más planetas parecidos a la Tierra de los que pensamos, ¿no? Pues esto es decir lo mismo, ¿no? Hay más universos compatibles con que nosotros, con la aparición de átomos y de química suficientemente compleja para la aparición de vida y que nosotros estemos aquí, ¿no? Quiere decir que no tenemos nada de particular, somos pura estadística, una fluctuación en el vacío llevó a universos, ha llevado a muchos universos y claramente correspondemos a un evento muy raro. Y es que han ocurrido muchas cosas para que podamos estar aquí, que haya que primero que existan cosas parecidas a la química, que puedan llegar a la biología, pero además de eso no nos hubiera bastado sin las condiciones, por ejemplo, la constante cosmológica para que se creen las galaxias, muy peculiar. Uno le puede dar también por decir, bueno, esto es algo religioso. No, yo lo estoy planteando de una manera muy pragmática, ¿no? No tiene que ver nada con la religión. Entonces, simplemente que vivimos en un universo hay algunas características, no es que la física tiene que abandonar su formalismo y su capacidad de predicción, sino que no se debe empeñar en predecir cosas que no puede predecir, como pasó con los planetas o sea, no. El error de Kepler se puede repetir otra vez. O sea, hay cosas que tú puedes entender. El modelo estándar es una obra maestra, es
Está ahí, no es fortuito, no es estadística, pero hay otras cosas. Es como, de nuevo, el sistema planetario. Newton no te puede predecir el sistema planetario de la Tierra, pero sí que te dice, oye, los planetas son mayormente redondos. Eso te lo dice. Son un poco achatados, pero, o sea, un planeta cuadrado no te va a salir. O sea, que no, y si tú tienes un poco entiendes más o menos cómo se forma un sistema planetario, te dice, bueno, en muchos sistemas planetarios los planetas estarán en un plano, por cuestión de conservación del momento angular. O sea, hay muchas cosas que puedes predecir estadísticamente, pero que no puedes predecir a lo mejor es el número de planetas, el tamaño y el mapa de Noruega. Y no hay que empeñarse en predecir la masa del quark y el lado, porque a lo mejor su valor concreto es simplemente una coincidencia histórica, ¿no? Tomamos una última pregunta. Sí, ahí por ahí atrás. Bueno, quisiera formular un par de preguntas bastante breves. Una, parece que se insiste mucho en una burbuja cuántica, pero también hay gente que está trabajando en que podía haber habido un gran estrujón, una gran compresión previa, que hubiera llegado perfectamente a unas densidades enormes como en los agujeros negros, solo que aquí sería un agujero cósmico. La otra pregunta es si realmente en la teoría de cuerdas lo que está frenando todo pues es la dificultad precisamente de plantear en un ordenador y de poder calcular, ya que el éxito de la teoría de campos ha sido suponer partículas puntuales hasta donde se ha podido. Pero el punto no tiene ninguna significación física. En un punto ya simplemente es negar que pueda haber nada en él. Por su definición no hay nada que poner en un punto, pero bueno, como una aproximación ha funcionado. Cuando ya no ha funcionado ahora se le da una dimensión, no deja de ser una cuerda, una línea donde como no tiene espesor tampoco se puede meter nada. Si ahora se va a las branas, pues bueno, hemos añadido una más, pero por lo menos debería ser 3 dimensiones, ya que estamos en un espacio de 3 dimensiones, cosa muy complicada. La pregunta concretamente respecto a esto, las ecuaciones diferenciales de las teoría de branas, ¿de qué tipo son? Son, pues como yo me imagino, ecuaciones diferenciales, derivadas parciales, acopladas, un sistema dificilísimo de resolver y además con toda la jerga cuántica de tener que cantidad. ¿De qué tipo son estas ecuaciones? Hoy en día no hay ecuación diferencial que aguante un ordenador. O sea, si ese fuese el problema, estaríamos salvados. No es un problema. El problema es entonces el plantearlas. No existen las teorías en derivadas parciales de la teoría de cuerdas. Ese es el problema. Existen existen ecuaciones diferenciales sobre determinadas cosas concretas dentro de teoría de cuerdas, pues efectivamente, pero ya esto no es como la mecánica clásica, incluso con la mecánica cuántica secas, el conocimiento es parcial, está basado en simetrías, digamos, conocemos cosas sobre un trozo de la teoría, pero la heterótica, por ejemplo, pero no sabemos cómo está conectado con otro trozo de la teoría, o sea que sabemos cosas, pero no es un tema técnico de resolver unas ecuaciones. Y respecto a lo de punto y línea, etcétera, la teoría de cuerdas unifica todos esos conceptos. De hecho, la teoría de campos y la teoría de cuerdas están conectadas de una manera íntima muy especial. O sea que realmente la teoría de cuerdas es la continuación natural de toda esta historia de la teoría cuántica de campos. Pero se me ha olvidado la primera pregunta. La primera era que se insiste mucho en una fluctuación cuántica en el origen, cuando podía ser mucho más fácil, bueno, ya hay gente suponiendo un suprauniverso, que no tendría ni por qué ser un multiuniverso, ¿no? Sino simplemente que estuviésemos en una estructura mayor, una parte de ella en un momento sufre una tremenda compresión y en un momento un colapso que lo lleva a la época de Planck. Sí, hay gente que trabaja en ese tipo de cosas, hay universos, digamos, que oscilan, Big Bang, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch, o sea que y también teorías que se llaman del pre-Big Bang, etcétera, pero es todo muy especulativo, es muy difícil saber si ese tipo de teorías están ahí o no. Muy bien, vamos a cerrar la sesión. Antes de agradecer a Luis Ibáñez, os recordamos que el próximo viernes 22 hay una última sesión del ciclo de conferencias con una charla sobre la partícula de Higgs por Alberto Casas y una sobre física matemática, la hipótesis de Riemann por Germán Sierra, así que os animamos a asistir. Muchísimas gracias a todos vosotros y a Luis. Gracias.